Bien, señales es el título de hoy. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo. ¿Cómo estarán los elementos? Ardiendo. Serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que en esta tarde tú nos arrojes más luz en torno a las señales del fin del mundo, en torno a las señales que has dejado en tu palabra, para que nosotros aprendamos de ella y sepamos estar pendientes, Señor, de que tu venida está próxima cada vez más. Ayúdanos, Señor, a entender un poco más, en el nombre de Jesús. Amén. Algunas veces no prestamos la suficiente atención a las señales. De hecho, a veces se nombran por encima, a veces no le damos la importancia que es. ¿Cuántas veces escuchamos Cristo viene? Pues casi todos los días, por lo menos en Venezuela lo he escuchado y estaba escrito por muchísimos lados, Juan 3:16, y por todo el letrero, pancartas, vallas publicitarias, etcétera, etcétera. Pero no le hacemos ese caso. Me cayó mal el caramelito ese. Me está dando así. Y no le hacemos mayor caso a esas señales. Pero ¿para qué están las señales? ¿Alguien me puede decir para qué están las señales? Para avisar de un peligro, de algo inminente. Para muchísimas cosas, pero básicamente para prevenirnos. Y prevenirnos de algo que es verdad. Cuando hay un stop, cuando va en carretera con un vehículo, si hay un stop, párese. ¿Por qué? Porque puede venir uno que venga lanzado y hasta luego, Lucas. Cuando le dicen no toque, peligro de muerte, porque hay corriente, si usted lo toca sabe que se va a morir o corre el riesgo de morirse. ¿Sí me logran entender? Sí. Las señales que están en la Biblia es para evitar que usted se muera. Fíjense, es para darle a entender que usted se recuerde que tiene vida eterna. ¿Lo sabían? ¿Lo sabía o no lo sabían? Bien, tenemos una serie de diapositivas que vamos a estar poniendo, porque dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Dice aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Jesucristo viene pronto. Lo voy a volver a decir. Jesucristo viene pronto. Amén. Esa es la reacción que tenemos que tener siempre. Cuando decimos Cristo viene pronto, decir amén. Entonces, ¿por qué? Porque es que estamos de acuerdo y sabemos que Él viene pronto. Jesucristo viene pronto. Amén. Eso es. Vamos ensayaditos. Muy bien. Ahora bien, entendamos una cosa. Isaías, vamos a ver, no sé cuántas me dé tiempo hoy de estudiar de estas señales, pero quiero que hoy sea tipo estudio, como si fuera un jueves, porque quiero que les quede bastante clarito a toda la iglesia lo que significan estas señales. Por alguna razón, Dios está haciendo un llamado de atención en torno a esta circunstancia. Hay buenas noticias, y no hablo de dinero, no les voy a pedir nada, porque yo sé que ya están quemaditos. Pero hay buenas noticias, Cristo viene pronto. Amén. Ahora, ¿sabe cuál es la mala noticia? Que hay mucha gente que no le conoce. Y nosotros tenemos que quedarnos sentados dentro de la iglesia disfrutando de la palabra de Dios, ¿sí? No. Y de predicar. Tenemos que salir. Amén. Tenemos que salir y predicar el Evangelio. Entonces vamos a estar viendo varias señales en el día de hoy. La primera está en Isaías capítulo 66, versículo 8. Yo quiero que tú sigas dejando la diapositiva, la vayas poniendo. Isaías 66, versículo 8. Si alguien lo tiene, yo quiero que sea participativo. Y si alguien lo tiene, pues váyalo buscando por favor y me lo lee en voz alta. Isaías 66, versículo 8. Rapidito porque... Si lo tiene, léelo. Tengo yo cosas semejantes. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos.
Lo volvemos a decir en alto por si no se ha escuchado. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El día 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación. No fueron 15 días, no fueron 2 meses. Fue en un solo día se proclamó Israel como nación. Nos guste o no nos guste, seamos prosionistas o seamos antisionistas, amemos a Israel, odiemos Israel, hay algo que no podemos negar. Estaba escrito hace 4.000 años y se ha cumplido. Amén. Las señales que están en la Biblia, las que se han cumplido, es para que nosotros cuando las leamos y sepamos que esto sucede, búsqueme otra nación que se haya constituido en un día, que la noche anterior no tenía nombre y amaneció llamándose Israel y proclamada por todo el mundo. Legalmente, no hay ninguna. Porque en la Biblia no constituye sino solamente a la nación de Israel. Era necesario que eso sucediera así. Amén. Amén. Estamos viendo las diapositivas cuando se declara el Estado de Israel. Bien. La segunda señal que quiero que veamos está en Isaías 11, versículos 11 y 12. Y alguien que me vaya buscando Ezequiel 37, 21, Ana Lucía. Ezequiel 37, 21. Mati, 38, Ezequiel 38, versículo 8. ¿Quién tiene Isaías 11, versículos 11 y 12? Venga. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para cobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Nos quedamos con esa última parte. Dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ana Lucía. Ezequiel 37, pastor. Sí, versículo 21 y 22. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ok, aclara ante quien tiene 38.8, Mati, espera un momento. Perdón. Recuerden que la nación de Israel está dividida, vemos por todos lados de la Biblia, donde están divididas los reinos del norte y los reinos de Israel. O sea, vemos que hay después del problema que hubo, se esparcieron las 10 tribus, etcétera, etcétera, pero no quiero llegar ahí, o sea, no quiero quedarme en ese momento. Eso ya lo hemos estudiado y si no, pues ya lo veremos en otra ocasión. Ahí habla de que nunca más Israel volverá a estar dividida en esos reinos, sino que será un solo rey hasta la segunda venida de Cristo. Y eso es otra cosa que está sucediendo. 38.8. De aquí a muchos días serán visitados. Al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacado de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Vamos pasando las diapositivas. Vemos que de todos los países del mundo, de los 4 puntos cardinales de la tierra, han vuelto a la ciudad de Israel, al país, a la nación de Israel, perdón. Todos esos que han vuelto a ese pueblo, incluso se produjo cierto problema con el tema de que ya lo veremos en un momento. Fíjate, Isaías 43, versículos 5 y 6, búscamelo un momento.
Nunca ningún pueblo que había estado disperso por casi 2000 años, ha retornado a su patria proveniente desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto ese cumplimiento a partir de 1948. Los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes. Isaías 43, 5 y 6, rápidamente. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ahora fíjate algo. En el momento de que empiezan a venir todos, empiezan a haber cambios en Israel. Empieza a crecer tecnología, empieza Dios otra vez a poner en ese pueblo auténtica bendición. Y lo que era realmente un desierto, fíjate, Isaías 27, 6. Y vemos la diapositiva. Quiero que vayan viendo también la diapositiva a la par que vamos leyendo. Isaías 27, 6. Dice, días vendrán. Cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Fíjate este detalle. ¿Cómo es posible que un país siendo tan desértico como lo era Israel, porque Israel siempre ha tenido un problema gravísimo, y es que llueve escasamente? Entonces cualquier mínimo charquito de agua, por llamarlo de alguna forma, tiene un valor incalculable. Allá no se derrama una gota de agua por ningún sitio, te pueden multar, y muy alta la multa si tú estás derramando agua. No como aquí vemos que en el momento que se rompe un tubo y a las 4 de la tarde que aparece por ahí en más. O sea, sale más rápido que la policía cuando se rompe un tubo, porque el desperdicio de agua es muy penado, es terrible lo que pasa ahí por la escasez de agua que hay. Entonces un país desértico como ese, que vemos al principio que toda esa tierra básicamente es así, cambiamos, empezaron a poner ingeniería agrónoma, empezaron a hacer auténticas bendiciones guiados por Dios. Ahora fíjate, seguimos. La otra, Neto. Fíjense lo que era un desierto, todo lleno de flores, todo lleno de jardines, de agricultura. Fíjense este dato. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecerá, dice la palabra de Dios. Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel, y la flor del mundo llenará de su fruto. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, ¿a qué cree que se debe? A que la mano de Dios se puso ahí. Además de la tecnología desarrollada, sus científicos han hecho florecer el desierto. Según estudios acerca de Israel, sus exportaciones anuales de frutas y verduras suman un valor de más de $1,000 millones al año en productos agrícolas, frutas, flores y derivados. Curioso. Como un país que era desierto, dice la palabra de Dios que no solamente iba a dejar de ser desierto, sino que iba a enviar su fruto a todos los confines de la tierra. Hay una flor que es especial de Israel. ¿Cuál es? Hay una rosa. En cualquier parte del mundo vale una fortuna. En cualquier parte del mundo. Curioso que un país que sea desértico ha vendido por el resto del universo la dichosa florecita. Qué lindo. Vamos a ver otra profecía. ¿Se están quedando con algo? ¿Se están enterando de algo? ¿No se están enterando de nada? ¿De todo qué es todo? De todo, de la flor. De todo lo que yo digo, de todo lo que cree. Lo que dice. De todo lo que yo digo, muy bien. Ok. Otra profecía. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Sí, no me miren así, sí existe un profeta llamado Sofonías. La restauración del idioma hebreo. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda,
se decidió que el hebreo debería ser el idioma oficial de Israel. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a escuelas para aprender el hebreo. Hoy incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Otra profecía más, otra señal más que se ha cumplido. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3. 5. Con esta llevamos 5. ¿No? Yo tengo 5. ¿Te quedaste con 3? Yo después te paso las demás. 5 con la que voy a decir. 5 con la que voy a decir. Bien. Zacarías, Sofonías era 3. Esa fue la pasada. La restauración del idioma hebreo. Eso que ven ahí, no creen que son dibujitos mal hechos. Esos son las letras del idioma hebreo. Zacarías capítulo 12, versículo 2. El conflicto por la ciudad de Jerusalén. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, no tiene puertos, no tiene industrias, no tiene nada significativo. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posición de Jerusalén es nulo, que carece de validez, dicen ellos. Los árabes la codician y el Vaticano la considera de su propiedad. ¿Está sonando un teléfono o algo? ¿Lo pueden apagar, por favor? El Vaticano considera que es suya y desea internacionalizarla, tal como profetizara Zacarías. Jerusalén es un problema para todas las naciones. Jerusalén es un lugar bastante pequeño, ahí lo vemos, la ciudad de oro. Si vemos la siguiente diapositiva, así es como se le nombra, porque de noche está todo alumbrado. Es preciosa de verdad esa ciudad de noche, no solamente por lo antiguo que es, lo que hemos tenido la oportunidad de visitar esa ciudad de noche, sabemos que no se te borra de la memoria jamás. Es algo impactante, es algo verdaderamente hermoso, lo que logra uno entender. Ya no es a nivel arqueológico, que es una riqueza enorme, sino la paz. Cuando tenemos conocimiento y sabemos toda la profecía alrededor de toda esta ciudad, lo que ha sucedido dentro de esas murallas, lo que va a suceder dentro de esas murallas, es el centro neurálgico del mundo en un momento determinado. Desde ahí va a gobernar la bestia. Desde ahí va a ser el punto del gobierno a nivel mundial. Cuando se instaure en el nuevo orden mundial, es el nuevo gobierno que va a regir todo el planeta Tierra. Gracias por su silencio, eso me encanta. Eso quiere decir que le están prestando atención. Y como se dan cuenta, hay pocos vacilones hoy. Pero es que esto es tan extremadamente serio que hasta a mí me da miedo bromear. Si nosotros no tomamos en cuenta realmente las señales que están en la Biblia, para que nosotros sepamos que la venida de Jesucristo está cerca, de que Jesucristo viene pronto. Y si no nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos nos podemos quedar por no estar preparados. Lucas capítulo 21, versos 25 y 26. Vamos hacia la sexta señal. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa de ¿qué? Del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si se ponen a dar cuenta, o sea, si logran captar esto, déjenme leerlo para no confundirme y decírselo claramente como lo saqué del estudio.
Según una investigación realizada por la Universidad de Oregón, el polo norte magnético de la Tierra se ha desplazado 1.100 kilómetros en el último siglo, lo que representa un movimiento sin precedentes en los últimos 2.600 años. Y ya se sabe de bruscos cambios geomagnéticos que están ocurriendo prácticamente a diario. Basados en estos descubrimientos, algunos científicos están ahora convencidos de que está teniendo lugar un cambio en los polos magnéticos de la Tierra. Ellos predijeron que para el año 2012 este cambio se habría completado de manera súbita y dramática, con el norte teniendo la polaridad del polo sur y viceversa. Asimismo, en los años 2012 y 2013, el Sol ha experimentado un cambio polar, o está experimentando un cambio polar. Aunque los polos magnéticos del Sol cambian cada 11 años, la Tierra nunca ha experimentado uno así, al menos no durante la historia registrada del hombre. Este cambio doble ha producido ocurrencias de terremotos masivos y erupciones volcánicas de una magnitud tal que podrían, y de hecho están causando, un cambio significativo en los continentes. ¿Saben qué significa todo eso, lo que le he acabado de leer? Si Ernesto ha estado pasando todo esto. Las potencias de los cielos han sido conmovidas, están siendo removidas. Vemos señales porque antes no podíamos ver, antes era inexplicable. ¿Cómo se le podía decir a la gente lo que está sucediendo ahora en la estratosfera? Si los estudiantes eruditos de las estrellas no lograban ver más allá de lo que veía usted y de lo que veía yo. Sin embargo, la tecnología que existe hoy en día permite que se pueda ver el Sol directamente y ver que hay una grieta alrededor del Sol. Y lo que en teoría es eterno, que nunca se acabará su energía, vemos que está empezando a dar señal de deterioro. Y esa lengüerada de fuego que vemos que en ocasiones aumentan. Hace un par de meses atrás existía un riesgo de que en el momento que viniera esa especie de choque magnético que caería en un montón de todas las señales, se podrían derretir los satélites y no sé cuánta cosa más, y que podía producir la tecnología. Imagínense lo que pasaría que si se le cayera en el mundo, se acabara el internet por unos momentos, aunque sea. Wall Street, los militares, cualquiera estaríamos a expensas de que cualquier loco pudiera accionar una bomba nuclear. El hombre ha fabricado su propia destrucción, auspiciado por Satanás y permitido por Dios, para que el hombre sepa que es dueño. En su boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Y si el hombre se dedica a fabricar cosas para destruirse a sí mismo, arreglado vamos. ¿Sigo o paro? Sí. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Séptima señal. La tierra estará colmada con violencia. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Fíjense un detalle. Solamente ya saltamos los terremotos. No lo había pasado. Ahí. Violencia. Solo en los Estados Unidos el crimen violento ha aumentado cerca de un 5.000% desde 1960. Hace 50 años, el aborto, el asesinato de niños en el vientre de sus madres era ilegal. Y en la mayoría de los países también. Hoy el aborto es legal en la mayoría de los países del primer mundo. Y hasta en algunos del tercer mundo también se ven. Cada año son abortados, oigan esto, más de 50 millones de niños. De hecho, ya se ha formado una asociación de pederastas. Señores que están básicamente endemoniados, que tienen en su mente tener relaciones sexuales con menores de edad, ya se han creado asociaciones para defenderse ellos mismos. Y el Estado de Derecho lo permite. ¿Seguimos viendo señales? Como en los días de Noé, dice la palabra de Dios. ¿Y alguien ha leído el Génesis alguna vez? ¿Saben qué pasaba en los días de Noé? Que existía una maldad similar a la que hay hoy en día. Que existía una forma horrible de ver todas las cosas. Dice que se casaban,
Se daban en casamiento, fiesta para arriba y para abajo, venga a beber vino, venga fiesta, venga desorden. Días, dentro de poco, unos días, hay un evento magnífico en el sur, grandioso, donde la droga, el alcohol, la prostitución y la depravación va a ser acto de presencia una vez más en Tenerife. Todo este montón de historias que nosotros vemos alrededor nuestro no nos da como mínimo que pensar que la venida de Jesucristo cada vez está más cerca. Si lo vemos desde la perspectiva común de la gente que está en la calle, pero tú exageras, pastor, eso no quiere decir eso. Yo he estado en ese tipo de fiestas, yo sé lo que estoy hablando. Y aunque yo no hubiera estado en esa fiesta, sé lo que dice la palabra de Dios. Como en los días de Noé, casi todas las profecías se han cumplido. Casi todos los días, yo cuando estoy viendo televisión, veo muchísimos documentales. Y veo que hay un canal que se llama History Channel, que está empeñado en declarar que todos los ángeles, Jesucristo, todos y cada uno de ellos son extraterrestres, son marcianos que en un momento estuvieron aquí con una nave y qué sé yo cuánta estupidez más. Si fueran marcianos, extraterrestres son, eso indiscutiblemente, no viven en la Tierra, hasta ahí podemos aceptarlo, pero no desde la perspectiva que ellos lo enfocan. Jehová no es Jehová, era una nave que pasaba por ahí pegando gritos. De verdad, se atreven a blasfemar con esa tranquilidad. ¿Y dónde está la iglesia? Tranquilita. Seguimos. Dale antes. Te has ido para abajo muchísimo. Quédate arriba, sigue, atrás, sigue. Atrás, ahí. Se ha decretado el aborto libre y gratuito. Es lo que se proclama. La mujer tiene derecho. ¿A qué? Solamente hay alguien que tiene derecho sobre la vida y es Dios. Muchas veces vemos tristemente, como yo particularmente en la televisión me canso de ver día tras día, todos estos movimientos que van a favor del aborto. Todos estos movimientos que día tras día buscan defender realmente a la mujer. Si la mujer tuviera dignidad, no haría eso. Porque una mujer no sale embarazada por beber agua. Una mujer sale embarazada porque ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y se han inventado otras cosas maravillosas, la pastilla del día después, o la píldora del día después, para bloquear lo que puede ser un óvulo ya fecundado. Y sigue la fiesta, como en los días de Noé. Seguimos viendo señales, pero la iglesia parece que no se entera. La iglesia parece que no se da cuenta. No son los mensajes que a nosotros los pastores nos gusta dar, créanme. No son los mensajes que nos encanta decir la perversión que existe en el mundo. Cómo se está matando gente a diestra y siniestra. Cómo la violencia ha aumentado. Dice la palabra de Dios que por la maldad que existe en el mundo, el amor de muchos se enfriará. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos están dentro de las iglesias. Porque cuando un pastor predica de las señales del fin, lo llaman anticuado, lo llaman bobo quizás. Le dicen que no. Tú no me vas a predicar a mí de condenación. Porque Cristo murió para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Amén. Pero tú tienes que seguir a Cristo para que eso suceda. Si tú no sigues a Cristo, toda la vida en abundancia que Él te quiere dar, no la vas a recibir. Amén. Amén. Vamos a otro punto de actualidad. Octava señal. La homosexualidad sería otra de las señales de los últimos días. Jesús dijo que en los últimos días serían como los días de Lot. Lucas 17, versículo 28 al 30.
quien vivió en medio de homosexuales. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Hoy la agenda de los homosexuales ha sido impuesta sobre la sociedad. Cuando un grupo determinó que la homosexualidad es un problema genético, hoy el matrimonio homosexual no es tabú y los gobiernos lo avalan. Fíjate, la palabra de Dios dice en 1 Corintios, creo 2:16, si no me equivoco, búscala a ver. La palabra de Dios dice que es abominación a Jehová, que no verán el rostro de Dios ni los afeminados ni los que se acuesten con varón. Pero el ser humano se ha encargado de darle la vuelta. ¿Y sabe por qué dice la Biblia que como en los días de Lot? ¿Y por qué hace alusión a eso? ¿Saben qué pasó con Lot? Que envió Dios unos ángeles a que los ayudaran. Y aquellos hombres que estaban en aquel lugar querían acostarse con aquellos ángeles. Y Lot le dice, le doy mis hijas vírgenes. No, no las queremos, queremos a los tíos, esos que están preciosos. La perversión a ese límite de no reconocer lo puro, de no reconocer lo santo que viene de Dios para meterle la sexualidad humana. Hasta ese punto estaba la perversión. Y en teoría, después que pasó todo aquello, no volvería a pasar. Estamos en el tiempo como en los días de Lot, donde se le hace fiesta a la homosexualidad por todos los rincones. En televisión ahora, hoy por hoy, es casi imposible ver un programa donde no aparezcan uno o dos homosexuales de ambos sexos. Tengo amigos, justamente la semana antepasada me reuní con unos amigos de ellos, donde su hijo mayor es homosexual. Y un amigo nuestro en común, de él y mío, su hija es lesbiana. Y dentro de poco me tengo que ir a reunir con ellos, porque son amigos míos y este muchacho tiene cáncer. Y voy a ir a su casa para hablar con él. Imagínate en qué condición me puedo encontrar yo en ese momento. Dos buenos amigos míos conocidos de mi infancia en Venezuela. Si me dicen que no les hable más nunca, no les vuelvo a hablar más nunca. Pero les voy a decir, la Biblia dice que eso es abominación a Jehová y no me puedo callar. Pero lo aceptamos. Me da mucha tristeza porque son amigos que quiero, de verdad. Pero no puedo ver con beneplácito que se pase por encima la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Sea mi hijo, sea mi padre, sea mi hermano, sea quien sea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros eso lo hemos llevado a un terreno completamente diferente. Y resulta que si vemos a un homosexual, pues vivo y le damos la espalda. Si vemos a un homosexual, habla con él de una forma normal. Porque se han confundido, han intentado desacreditarlo de mil maneras en vez de decirle realmente cuál es el problema que tiene. En la primera reunión que yo tuve con la gente del banco de alimentos, me hicieron un examen exhaustivo, unas preguntas, eso parecía un tercer grado. 2 horas y media duró esa entrevista. Y el hombre, yo creo que estaba más emocionado en la respuesta que yo le estaba dando que la entrevista en sí misma. Porque yo le dije a Dios que me diera sabiduría para contestarle. Y Dios me la dio. Y cuando él me dice a mí, ¿qué opinas tú de los homosexuales? Digo que no lo soy. Y me dice, son unos desechos de la sociedad. Digo, no lo creo. Son unos enfermos. Digo, bueno, habrán algunos. Algunos sí hay algunos que sean enfermos. Que estén enfermos, perdón. ¿Tú crees que su enfermedad es mental? Digo, no. Porque los veo muy lúcidos, muy inteligentes. ¿Y son enfermos físicamente? No, porque hay unos que tienen un cuerpito que ya lo quisiera yo para mí. Son las respuestas que yo le estaba dando. O sea que de enfermo físico nada. Entonces me dice a mí, si no es enfermo físico, si no es enfermo mental, ¿qué es? Yo digo, enfermo espiritual. Y ahí es donde está el problema. Porque las enfermedades espirituales no se curan en la farmacia ni en los hospitales, se curan en las iglesias. Pero hay muchos doctores graduados en temas espirituales que ignoran que hay un pueblo allá afuera necesitando ser curado.
Hay un pueblo de médicos espirituales que ignoran que hay un montón de gente allá afuera que están pidiendo a gritos una restauración en su corazón. Pero la iglesia ha enseñado a darle la espalda. Y como entre por aquí lo saco. El día que vengan homosexuales a esta iglesia, ¿saben lo que me dijo a mí un pastor? Y no voy a decir su nombre. Tú estás loco. Que vaya en un momento se te llena eso de homosexuales. ¿Y tú sabes qué significa? Y digo, sí, que voy a tener la iglesia colorida. ¿Cuál es la gravedad? ¿Acaso uno viene a la iglesia y que trae gente ya santa? No existiría iglesia. No harían falta iglesia. ¿Sabe por qué existen las iglesias? Porque hay un mundo dañado espiritualmente. Por eso fue que Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Y si nosotros les rechazamos a ellos, estamos rechazando a Dios. Porque antes que cualquier otra cosa son seres humanos que tienen problemas de identidad sexual, pero son seres humanos al cual usted debe amar, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cualquier homosexual es tu prójimo también. Por eso rechazo rotundamente que se condene a las personas. Se condena su actitud, pero no en la calle. ¿Sabe cómo es la mejor forma de usted condenar la actitud de un homosexual? Mostrándole a Cristo. Y que sea el Espíritu Santo que toque su corazón. Y que sea el Espíritu Santo que le haga ver que eso es abominación. A partir de ahí, su restauración será automática. Estuve buscando hoy una foto a ver si las podía conseguir, pero no me llegó a tiempo. De un señor en Venezuela que durante 17 años fue una mujer hecha y derecha. Se operó, tenía senos, tenía órgano reproductor femenino sin usarse. Un bombonazo, una morena preciosa, maracucha por cierto. Aceptó al Señor en una campaña de Gigi Ávila en el estado Carabobo, en Valencia para ser más exacto. Se operó otra vez. Y hoy por hoy es pastor y vive con su esposa. Todo es posible si creemos en Él. Fue restaurado por completo y su ministerio, no crean que va enfocado hacia las personas homosexuales, va enfocado hacia las personas que están en exclusión social. Porque no les condena, dice, yo era esta. Pero Jesucristo me ha cambiado. No los condena, le dice lo que Dios hace con ellos. Y fíjense el cambio. Pero a la iglesia se le ha enseñado que hay que condenar y rechazar a toda persona que no haga lo que el pastor le gusta. Entran muchas iglesias donde tú llevas la palabra de Dios correcta y te sacan de ella. Te nombran persona no grata en esa iglesia por enseñarle la palabra de Dios tal cual como viene escrito. ¿Saben cómo se llama eso? Principio de la apostasía. Quiere decir que la negación de la fe está entrando en la iglesia cristiana evangélica moderna. Yo monté en el Facebook, no suelo hacer este tipo de cosas, pero monté una cosa esta, ¿cómo se llama? Un reportaje, un reportaje sobre el Papa Francisco. Lo que él dice es precioso, preciosísimo. Y he estado estudiando muchísimo a todo lo que va en torno al Papa Francisco. Y está haciendo un revuelo en la Iglesia Católica que es algo maravilloso. Donde está intentando cambiar está humanizando la Iglesia. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es bueno por dos veces. Número uno, porque empiezan a buscar realmente a las personas. Y número dos, porque la venida de Jesucristo está cerca. Porque ese círculo ecuménico, ese concilio ecuménico a nivel mundial que se cree que se va a gestar en algún momento determinado, porque todos los graves problemas en el mundo basados en la religión, los musulmanes siguen asesinando personas día tras día sin ningún motivo en nombre de Alá. Siguen asesinando cruel y vilmente a personas simplemente por no aceptar a Alá. Y existen gremios que defienden a los musulmanes.
y no lo lograré entender jamás. Lo único que sí puedo decir es que es una profecía bíblica. Jamás ningún cristiano que se precie se puede unir ni con un musulmán, ni con un maometano, ni con ninguno de estos, salvo que esas personas acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. A partir de ahí puedes empezar a trabajar con ellos, puedes empezar a guiarles por donde dice la palabra de Dios que tenemos que ir. Pero tampoco hay que rechazarles. Si llega a venir una persona musulmana a esta iglesia, ya ha habido aquí personas que son musulmanas y se fue porque le dio la gana. No fue ni por falta de cariño, ni fue por falta de atención, porque todos los que en ese momento estábamos aquí nos dividimos por esa persona para ayudarla, pero amó más las cuestiones del mundo que las cuestiones de Dios. Quiero terminar con una sola nada más. Segunda de Timoteo, la novena señal de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Cuál sería esta señal? Los hombres serían amadores de sí mismos. Ay, Padre. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempo peligroso. Tiempo peligroso. ¿Por qué dice que es tiempo peligroso? ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿A quién se lo está diciendo? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un pastor. Y cuando alguien le está diciendo a la iglesia hay tiempos peligrosos, ¿es peligroso para quién? Para los que están en el mundo. ¿Para quién? Para la iglesia. Tiempo peligroso es para la iglesia. ¿Por qué? Se los digo. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sí, es curioso, es cómico, siempre hay que poner un dato. Pero es que la mayoría de las veces pasa así, que son unos simples gatos, pero se ven en el espejo como unos leones. Es así de sencillo. Si fuera al revés, si fuera un auténtico cristiano. Pero es que es más de un gato. Hay muchos gatos en la iglesia que tienen, en la iglesia de Jesucristo. Yo no digo manantial de vida, nunca hablo de mi iglesia, yo hablo de la de los demás. Que tienen un espejo bien grande. Y el gato de ellos tiene hasta farolito. No dicen miau. ¿Qué tiene? ¿Está ronco? No, tú no tienes que ser miau. Esta generación, como ninguna, es otra egoísta y amadora de sí misma. Todos los placeres hedonistas están a su disposición y se han convertido en un gran negocio. Por un lado, los psicólogos con el tema de la autoestima, y por otros, los medios noticiosos y el entretenimiento, estimulando la complacencia y la gratificación. El culto al cuerpo. Y con esto no quiero decir que el gimnasio sea malo, a nosotros nos hace falta. Pero a quienes se envician en querer tener un cuerpo perfecto, se inyectan anabolizantes, se inyectan cosas de estas, se meten 16, 14 horas, 18 horas en el gimnasio. ¿Y cuánto tiempo oran? Y va al gimnasio y te dice, mira, en la iglesia, ve la papa que tengo. Y yo estoy flojito, lo que tengo es menos vista porque me estoy quemando la Biblia. ¿Tú la has leído hoy? El gatico con el espejo. Sigue. Fíjate un detalle. Vuelve atrás, que has pasado unas imágenes que yo no las... Vuelve atrás. Esto es lo que te vende la publicidad. El cuerpo perfecto de la mujer, en teoría. Vuelve atrás. Vemos los chicos papeados. Y vemos, ¿qué tiene él que no tenga yo? Vamos a ver.
Yo quiero aclarar algo con eso. Esa barrita de chocolate, yo la fundí y me hice un bombón. Un torontito. El culto al cuerpo en ocasiones le quita tiempo a la administración de Dios. Y sabemos que hay muchos cristianos que no tienen ningún problema en meterse 4 y 5 horas en un gimnasio, pero les cuesta horrores orar 15 minutos. Y vemos hermanas que son preciosas, porque son preciosas, Dios las creó, no hay mujer fea sino mal arreglada, sino que tienen que entender que hacen cosas que no van con la voluntad de Dios por mantener su cuerpo perfecto. Y se llega un momento donde Satanás aprovecha esa situación y sabe cómo lo llama. Te voy a llamar anoréxica. Y empieza esa pobre chica a querer verse, o sea, a verse de una forma que no es la realidad, a tener una realidad distorsionada y puede llegar incluso a la muerte. Y todo se ha distorsionado de una forma que ahora las modelos tienen que tener, ya quítame ese muchacho que estoy nervioso. Las modelos tienen que tener un aspecto incluso sepulcral, flacas que ya no tienen carne ni una empanada, los ojos negros, una cosa horrible. Antes la mujer por lo menos estaba rellenita, tenía lo suyo. Eso. Amén, hermano. ¿Qué quiero decir con esto, familia? Que se ha distorsionado completamente la realidad, porque el ego ha entrado en el mundo de una forma espectacular y está haciendo mella dentro de la iglesia de Jesucristo. Va directamente en contraste con lo que el Señor Jesucristo enseñó, que nos negáramos a nosotros mismos. Y eso es lo que muchas veces es lo que menos hacemos. No nos negamos a nosotros mismos. No tomamos nuestra cruz y le seguimos, sino que hacemos lo que en realidad nos da la gana. Hacemos en realidad lo que creemos que estamos haciendo bien. Sigue, Ernesto. Si venimos todos los días y nos postramos delante de esa cruz, aquí en este lado está muy romántico y muy lindo. Dentro de tu cuarto no vas a tener esa cruz. Dentro de tu cuarto tienes la presencia de Dios directamente, que es por quien tú tienes que buscar. Niégate a ti mismo y ahora ven y sígueme, te dice Jesús. Seguimos, Ernesto. La venida del Señor está cerca. ¿Están preparados? ¿Siguen? Tienes que buscar antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Porque el rapto es inminente. No esperes a ese momento. Cuando veas que todos han partido y tú te quedaste porque tú creías que lo estabas haciendo bien, porque tu ego no te dejaba preguntar, ¿estoy en la línea correcta? Porque tu manera de pensar va por encima de la palabra de Dios, porque te crees superior a todo el mundo y oras el tiempo que a ti te da la gana, busca de Dios el tiempo que a ti te da la gana, haces lo que tú crees que es conveniente y no buscas realmente negarte a ti mismo y buscar del Señor. Nosotros los pastores en ocasiones cometemos el error que nos absorbe tanto la obra de Dios, que nos enredamos tanto en las cosas de Dios, que nos olvidamos que nosotros somos los primeros que necesitamos alimentarnos. Y somos los más atacados a nivel del ego. ¿Por qué? Porque lo tenemos a flor de piel. No nos pueden decir que somos buenos porque no los creemos. Y como nos digan que eres un gran pastor, agüita. Ya empezamos a ver a la gente así por encimita. Y como me digan que mis predicaciones son buenas, en 15 días soy apóstol. Y que no habrá yo una tercera iglesia, por entonces ya soy arcángel. Porque el ego los tenemos todos los pastores a flor de piel. Por eso la palabra de Dios manda en el libro de Hebreos que analices a tu pastor, que veas si su conducta es digna y que imites su fe. Y por eso yo le digo a la iglesia día tras día, que si ustedes ven
que por alguna circunstancia yo me estoy saliendo un poco del camino, tenga el valor de decirlo. Porque el problema real que existe en la iglesia de hoy en día es que existen muchos rey David, pero muy pocos profeta Natán. Hay pocos que se acercan a decir, pastor, estás en un error. Pero eso sí, cuando se acerque a su pastor a decirle que está en un error, vaya con una Biblia en la mano. Por lo menos en mi caso, porque creo que aquí la mayoría, no, tenemos un hermano que nos está visitando. No sé quién será su pastor y ni siquiera si es cristiano, pero en caso que así sea, si en algún momento va a hablar con su pastor, vaya con una Biblia en la mano. Y lleve más de lo que está escrito, llévelo aquí puesto. Porque si alguno quiere venir a mí, venga con una Biblia y venga bien preparado. Porque si lo que usted dice tiene razón, no me cuesta nada pararme aquí y decirle, hermano, yo me he equivocado. Aquí esto no era la realidad. El hermano tal me hizo ver la realidad. Y le pido perdón a la iglesia. Afrontando de la consecuencia que sea. Porque no estoy para ser una persona con título. Estoy para ser un siervo de Dios, con sus errores y sus virtudes. Y en eso ando e intento. Y eso es lo que he intentado desde que empecé con esta iglesia y en esta nueva que Dios mediante hemos empezado. Con la misma línea y con la misma intención. De que tanto ustedes como yo sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que podamos decirle a ese mundo que está allá afuera que Jesucristo viene pronto. Santo eres Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice, pero el Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Alabado Padre Celestial, quiero darte las gracias una vez más por la oportunidad que tú me das, poderoso Señor, de compartir esta porción de tu palabra, de analizar hoy, Señor, estas señales próximas, antesala a tu venida por segunda vez. Te rogamos que tú abras nuestro entendimiento y nos hagas comprender la realidad tal cual como es. Te bendecimos, poderoso Dios, y te damos gracias porque sabemos que tú nos darás hoy un poco más de tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver hoy 4 señales. 4 señales que he querido agarrar estas 4 señales como un punto de apoyo. Como un punto de referencia. De lo que realmente está sucediendo, de lo más actual, digamos así, de lo que está sucediendo en el mundo. Si empezamos a buscar exactamente todas las señales que dice la Biblia, tendríamos que hacer un estudio de por lo menos 6 meses. Porque empezando por todo lo que dijeron cada uno de los profetas, todo lo que se ha cumplido, son señales de que la Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo efectiva y sigue estando al día. ¿Alguien lo cree? Amén. Muy bien. Pero antes de estas 4 señales, quiero que vayamos un momento al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 26 y 27. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de los que están aquí han visto esos destellos que salen así a veces en el cielo, lo que llamamos estrellas fugaces? ¿Y cuánto demora pasar una estrella fugaz? 15 minutos, 1 hora, más. Segundos. ¿Cuántos segundos podrían ser? 3 segundos. 3, 4 segundos. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Antes de entrar, lo comentaba con los muchachos allá afuera. Algo triste, pero real. Cuando suena la gran trompeta y Jesucristo venga en gloria en una nube, no en una nave espacial como muchos dicen, y suena esa gran trompeta y los que seamos, porque yo espero ser arrebatado con Él, ¿qué pasará con la gente que se queda?
Me decía Adoni, me da tristeza mis amigos que no conozcan a Dios y que se queden. Mi esposa decía, nuestros familiares. Y yo le decía, no me dan tanta tristeza esas personas, porque al fin y al cabo, ni uno ni otro conocen a Dios. Me daría verdadero dolor y tristeza ver la iglesia de Jesucristo oyendo sonar la trompeta, ver a sus compañeros de milicia irse en las nubes y ellos quedándose aquí. Eso sí sería realmente un día. ¿Y puede pasar, pastor? Por supuesto que puede pasar. ¿Acaso dice la palabra de Dios que Jesucristo en su segunda venida viene a buscar una iglesia criticona, chismosa, que viene a buscar una iglesia mentirosa, avara, adúltera? ¿Viene a buscar eso la iglesia de Jesucristo? ¿Esa es la iglesia que viene a buscar? ¿No viene a buscar una iglesia pura y sin mancha? Y se puede decir que la iglesia de Jesucristo hoy por hoy, a nivel general, no hablo de Manantial de Vida, a nivel general podemos decir que una iglesia pura y sin manchas, sin arruga. Si supieran la cantidad de arrugas que existe en la iglesia, es impresionante. La manera como nos conducimos como cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a quitarle un poquito de hierro. ¿Alguien está preocupado hoy aquí? No. Si viene Jesucristo ahora, ¿qué haría usted? Levante su mano y diga conmigo, Señor Jesús, ojalá vinieras hoy. Porque me voy. Amén. Bueno apostigado, José Luis. Ojalá que venga hoy porque me voy. Me gustó eso. Ojalá que venga hoy porque me voy. Amén. Los que creen que se pueden ir, digan amén. Amén. Muy convencidos están. Qué bueno. Eso da gusto. Eso da gusto ver una iglesia convencida. Pero ¿saben qué más hace falta para la iglesia aparte de estar convencida? Que esté convertida. Porque yo puedo estar convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo puedo tener claro que Jesucristo viene pronto. Yo eso todo lo puedo entender y estoy convencidísimo de que el verdadero camino para llegar a Dios es Jesucristo. Pero si no estoy convertido y no lo pongo en práctica, ¿me voy al cielo igualito? No. Primera señal que quiero que veamos hoy se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Fíjense este detalle antes de pasar a la próxima diapositiva. Estamos hablando 2500 años antes de este tiempo. ¿Cómo podemos nosotros creer que en aquel tiempo ya Zacarías había visto realmente lo que eran las armas nucleares? Si fuera a principios del siglo, sí, si fuera en el siglo XX, todo lo que logramos ver, la guerra, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, cómo acabó Hiroshima, Nagasaki, todo eso, ahí sí lo podemos entender. Y si hoy nos hablan de que las bombas que están preparadas ahora son casi 9,000 veces, óiganme bien, 9,000 veces superior en potencia a la bomba de Hiroshima. ¿Saben lo que eso significa? Que un pepinazo de esos que se suelten en el mismo lugar de Hiroshima, nosotros somos los primeros que nos vamos. Es impresionante. Zacarías logra ver una visión. ¿Y quieren ver cuál era la visión? Vamos a verla. No, anterior a esa. Ese es el aspecto que le queda a una persona. Y esto no es instantáneo. Estos son días después. Imagínense ustedes cómo puede haber visto Zacarías esta visión y no pensar que era un monstruo. Y saber que a la persona se le podía caer la cuenca de los ojos, que querían desintegrado todo esto. Y está hablando Zacarías básicamente de la batalla de Armagedón. Siguiente diapositiva. Cuando Zacarías ve esta visión, ve el lugar donde va a ser aquella batalla.
Esto es el valle de Josafat, el valle de Megiddo, el valle de Hebrón. No, de Josafat, el valle de Josafat, donde va a ser la batalla de Armagedón. Es ahí, donde va a ser la última batalla. Todo eso está verdecito y ahí no está permitido construir ni fabricar nada. Porque el gobierno y el Estado israelí saben que es ahí donde va a ser esa batalla. Cuando nosotros estamos en esta montaña, estamos conversando todo esto y sacamos diferentes fotografías, nos fuimos a la Biblia donde decía esto. Y claro, al día siguiente pudimos comprobar porque lo decíamos. Al final, esto estamos viéndolo desde la montaña no recuerdo, de esta parte de acá, no recuerdo esa montaña. ¿El Monte Carmelo? No, lejísimo de ahí. Hacia esta parte de acá es inmenso, varios kilómetros, pero al final, en esa parte, dale la siguiente, nos encontramos con esto. Ernesto, gracias. La primera central nuclear de Israel. En el momento que ahí se arma esa guerra, donde tiren la primera bomba en este lado, ese escape de radiación va a consumir a toda la gente que en ese momento esté en batalla. Dice que van a haber 3 meses enterrando muertos y que la sangre llegaría hasta el frenillo de los caballos, por entender la altura de sangre que será derramada en ese lugar. No perfila muy agradable el día de hoy. Les voy a decir la verdad, son de los mensajes que menos me apetecen dar. Son los mensajes que menos me gustan dar. Pero son los mensajes que tenemos que analizar. Incluso ni siquiera lo he querido tomar como un mensaje, sino una reflexión de que vayamos viendo estas señales. Y a medida que vayamos viendo estas señales, simplemente que la iglesia recapacite y diga si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si estamos o no perdiendo el tiempo. La segunda señal, ¿Cómo se llama la primera? la primera señal es armas nucleares. Porque tenemos que entender algo. En el tiempo donde está Zacarías, cuando él se le muestra en estas visiones, es incomprensible realmente el entender cómo se puede derretir el cuerpo humano, sin más ni menos. Él conocía la lepra. Y él podía decir, claro, si la visión que yo veo es un hombre desintegrándose, yo puedo entender que es la lepra. Un grupo de 20 hombres es la lepra. Pero ver esa inmensa cantidad de gente desarmándose, derritiéndose, no era la lepra. Pero él no dice ahí que son armas nucleares, porque ni siquiera se llamaban así. Él desconocía cuál era el arma. Él estaba viendo algo, y ese algo es lo que él plasma en la palabra de Dios. La segunda señal, Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, que dice: y el número de los ejércitos de los jinetes eran ¿cuántos? 200 millones. ¿Qué dice al final? Yo oí su número. Yo oí su número. Él no lo logró ver. ¿De qué estamos hablando? Zacarías. No, Apocalipsis. Apocalipsis, Juan. Entonces, él no lo logró ver, pero él sí escuchó. Porque acuérdate que a él estaba hablando ¿quién? El Señor. Jesucristo. ¿Y qué le decía? Anota las palabras que te he dicho, no lo que has visto. Bien. ¿Qué dijo? Oí su número. Siguiente diapositiva. Según la CIA, China ahora mismo tiene preparados 281 millones de soldados preparados para la guerra. Fíjate algo que es muy curioso. Cuando Juan logra registrar esta profecía hace 2000 años, solo existían una media de 170 a 400 millones de personas en todo el planeta. Entonces, ¿cómo es posible que si hay 200 a 400 millones de personas en todo el planeta, él puede escuchar claramente 200 millones de soldados? Y cuando hoy en día, hace 2000, ¿qué año estamos? 2013. Bueno, póngale que hay siempre pequeñas
divergencias que si son 50 años más, 50 años menos, 30 años más, 30 años menos, en fin, hace 2000 años, imaginarse que podían haber solo un ejército que pudiera tener 200 millones de soldados. Estamos en el 2013 y ya sabemos, por lo menos lo sabe la CIA, que lo ha declarado, es un secreto a voces, solamente China está preparada. No los soldados que tienen en el país, no son los soldados que tienen en el país, son los soldados preparados para una guerra, aparte de los que ya tienen de élite y todos los demás soldados que tienen. China solamente. Entonces, dense cuenta si vemos las señales. Quiero que me entiendan que estamos sacando señales de como mínimo 2000 años atrás y las estamos trayendo al presente en el 2013 y se están cumpliendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia, sí o no? ¿Se están cumpliendo, sí o no? ¿Sí o no? Bien, pero dígalo convencido, no tenga miedo. Bueno, eso es triste, yo tampoco la quisiera. Es más, yo sí la quiero ver. Porque cada vez que veo una señal de esa, más confío en Dios, porque quiere decir que compruebo que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz y como una espada de doble filo. Tercera señal, Mateo 24, versículo 5. Falsos cristos. Esta sería la otra señal. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Diga conmigo, y a muchos engañarán. Ahora fíjate, no lea un momento, fíjese un momentito, óigame un momentito. Présteme atención un momento a lo que yo quiero decir. Juan, óyeme un momentito. Cuando nosotros vemos que en Mateo dice, claro, búscame el versículo 26 que teníamos antes por ahí. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No debemos creer en falsos cristos. ¿Y quiénes son los falsos cristos? ¿Están aquí o se fueron todos? Estamos aquí, pero no sabemos quiénes son. No, pero digan algo, vamos a ver, estamos hoy tipo estudio. Por eso les dije, hoy no es un mensaje, tipo estudio, digan lo que crean. No. Falso profeta, una cosa, falso Cristo. Que vienen anunciando que son el Mesías esperado. Esos son los falsos cristos. Lo dirán abiertamente. Los que se levantan como autodenominándose Mesías. Han habido muchísimos en la historia. Sí, En China, por cada uno de esos lados. Pero hay uno que me llamó mucho la atención. Hay uno que me llamó muchísimo, pero poderosamente la atención, porque incluso estuve en uno de sus centros comerciales en Miami. Y este señor se llama José Luis de Jesús Miranda. A lo largo de la historia son muchos los que se han autoproclamado Mesías o iluminados. El caso más reciente es el de este señor puertorriqueño, el que, como le dije antes, José Luis de Jesús Miranda, pastor de la secta Creciendo en Gracia, quien asegura ser el propio Señor Jesucristo. Miranda cuenta que en el año 1976 le ocurrió algo maravilloso. Asegura que dos seres celestiales lo llevaron a un corredor de mármol en donde una aparición se fusionó con su cuerpo y comenzó a hablar en su interior. José Luis cree que él y el Señor Jesucristo se convirtieron en uno en ese mismo instante. Un suceso que, según él, se convertiría en un ser inmortal junto a sus seguidores, asegurando que podrían incluso atravesar paredes. Este señor tan guapo, tan inteligente, donde se autodenomina indestructible, que no iba a envejecer, etcétera, etcétera, para allá y para acá, con la siguiente. Fíjate, tiempo después, cómo se encuentra este hombre. Hay un claro declive a nivel físico. Y el hombre ya empieza a prepararlo todo. José Luis de Miranda murió el jueves 8 de agosto de 2013 a las 3 de la tarde en el Hospital Metodista de Sugar Land, en Texas, donde su esposa estuvo con él en todo momento. Miranda murió a causa de complicaciones producto de una cirrosis hepática que venía sufriendo hacía muchos años.
La última aparición de Miranda fue el día de su cumpleaños, en un video, que es el que vemos, donde apareció flaco y demacrado, donde pedía a sus seguidores estar preparados para la gran transformación. Él fue más allá, él no atravesó la tierra, las paredes, atravesó la tierra en una caja. Es lo que sucede con estos falsos profetas. ¿Qué tenemos que hacer para saber si de verdad estos señores son o no son? Vamos a llevarlo a la Biblia, porque dice que todo aquel que se denomine Dios o que esté en contra de todo lo que es motivo de culto a Dios, ese es el anticristo. Ahora, no se relajen, porque mucha gente empezaron a decir, ponme la primera diapositiva, antes que esta, perdón. Mucha gente empezaron a decir que este señor era la bestia, porque claramente estaba promocionando el 666. Pero él decía en su interpretación, quiero que sepan algo, José Luis de Jesús de Miranda leía la Biblia y se conocía la Biblia a la perfección. Que lo sepan, ¿ok? Porque si no fuera por la Biblia no iba a engañar. Saben que hay un grupo muy amplio de cristianos evangélicos, pentecostales y bautistas que están en la secta de Creciendo en Gracia. ¿Sabían eso? ¿No se acuerdan que hace rato yo dije que iba a engañar aún a quién? A los escogidos. ¿Por qué? Porque se afloja la oración, porque se afloja la convivencia en la iglesia, porque se afloja el tiempo de comunión, porque en vez de preocuparnos en orar y ayunar y buscar al Señor, nos preocupamos en estupideces y en ñoñeces que no nos edifican y nos destruyen. ¿Y cuál es el resultado? Ir a parar a las sectas. Tristemente. Si la iglesia no despierta, se va a quedar. Si la iglesia no reacciona, se va a quedar. ¿Qué va a pasar con ese montón de personas que fueron bautizados en agua? Y ojo, que más de uno fue bautizado en lengua. Más de uno fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y dónde están? Alabando a este hombre. Se autodenominaba la bestia. Y la gente que decían, como conocen la Biblia, dicen, yo no quiero pasar la tribulación. Me pego a la bestia, me pego al anticristo, me pongo el sello del 666 y al momento de morir me arrepiento y me voy para arriba. Sí, Luis. Ponte a creer que está golpe y no coma. Ahora bien, este señor engañó a muchísima gente mal utilizando la palabra de Dios. Y su final, ¿cuál fue? Morir de cirrosis hepática. O sea, ¿cómo puede ser que un hombre tan santo muera de cirrosis hepática? Ahora, ¿qué va a pasar con todo ese montón de personas que creen en él? Todo ese montón de cristianos que decían, el pastor mío está equivocado, no tiene ni idea, un anticuado, es un aburrido. Yo para qué voy a la iglesia si me aburro. Miren, le voy a decir algo. Desafortunadamente, hemos agarrado el asqueroso empeño de querer imitar al mundo. Y queremos meter en la iglesia todo lo que se hace en el mundo. Que hay un baile guapo en el mundo, tráelo a la iglesia. Que hay una música en el mundo, tráelo a la iglesia. Que hay 4 estúpidos bailan de una forma y que traerlos aquí. No, señor. Es el mundo que tiene que imitar a la iglesia. Pero ¿de qué forma? Si lo que estamos aquí adentro vivimos amargados, o vivimos chismorreando, o vivimos criticando, ¿qué gente de allá afuera nos va a querer imitar? Y no lo digo por esta iglesia, lo digo por la iglesia universal. Porque no creen que en esta iglesia es la única que tiene chismoso. Todas las iglesias lo tienen. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué ejemplo damos en nuestras propias casas? ¿Nuestros hijos, nuestros vecinos? ¿Qué ejemplo damos en nuestro trabajo? La gente quiere ser cristiano porque como nos ven. Yo he dicho aquí varias veces el mismo ejemplo. Cuando llegué a una tienda, el tipo me dice, no sé cómo tú haces para estar todo el tiempo riendo, para estar todo el tiempo vacilando y todo el tiempo con eso. Si nosotros reflejamos eso, las personas quieren participar de la iglesia. Pero si solamente nos ven amargados, si nos ven obstinados, ¿qué ejemplo damos? Pregunto. Iglesia, Jesucristo viene pronto. Amén. Y más pronto de lo que nos imaginamos. Y parece que no nos enteramos. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía a mí que Cristo viene pronto, no va a dar tiempo para nada. Yo tenía 16 años. Y
Y pasaba un año y nada. Y escuché al pastor Chique Ávila decir que le quedaba, no íbamos a llegar a 1987, algo así. Y yo dije, ¿pero yo qué hago? ¿Para qué me vuelvo yo loco a hacer nada ni estudiar si el mundo se va a acabar? En aquel momento parecía que estaban todas las profecías cumplidas. No, Señor. No había los 200 millones de soldados. En aquel momento no estaba tan clara las armas nucleares. En aquel momento no estaba tan clara la maldad que existe ahora en el mundo. Vemos hacia nuestro alrededor y con tristeza. Yo veo la televisión y cada vez me asombro más de todo lo que está pasando. Pero vamos a seguir. Fíjense algo. Egipto, que es la cuarta señal. Se habla de Egipto en el libro de Isaías. Hace pues 3000 y pico de años, más viejo todavía. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 19, versículos 2 al 4. Levantaré egipcio contra egipcio. ¿Qué dice que levantará? Egipcio contra egipcio. Está en el libro de Isaías. Y Dios se lo está diciendo al profeta mesiánico por excelencia. ¿Qué le dice? Levantaré Egipcio contra egipcio. y cada uno peleará contra quién? Contra los cristianos, ¿no? Cada uno contra quién? Contra su prójimo. Ciudad contra ciudad. Está hablando del resto del mundo, ¿verdad? Ya dice salió de Egipto, ¿no? Reino contra reino. Dentro de Egipto. Sigue. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Versículo 4. Y entregaré Egipto en manos de quién? De un señor duro y rey violento, y se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Qué casualidad, es parecido a lo que está pasando ahora mismo en Egipto. Ponme las imágenes. ¿Vio lo que pasó hoy en Egipto? Ahora mismo. Esta mañana. Pon la imagen. Dentro del mismo Egipto se están peleando unos contra otros. Pero hay un detalle que se nos olvida decir. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo. Aquel tiempo es ahora. Quiero decirles algo. ¿Qué tenemos que entender con todo esto? Lo próximo, eso que vemos ahí tan hermoso, en una montaña llena de trigo, es la gran tribulación. Y yo sé que nos lo han dicho, les estoy diciendo, cuando yo tenía 16 años, ya se llevaba años diciendo. Tengo 49 años. Y ahora creo que más que nunca estamos cerca de la segunda venida de Jesús. Días atrás empecé a sentir de una forma muy grande un llamado de parte de Dios a decir, háblale a mi iglesia de las señales. Háblale a la iglesia de mi segunda venida. Y me preocupaba muchísimo la situación que tiene la iglesia. Quiero que me miren un momento. Quiero que analicen todos y cada uno de ustedes por unos instantes si lo que yo les he dicho hasta ahora son puras estupideces. ¿Son tan solo coincidencias? ¿Es una casualidad de que Isaías 3000 años antes hablara de la destrucción tal cual que está sucediendo en Egipto? Esta mañana. Y Egipto no sabía que yo iba a predicar de esto. Dios sí sabía que yo iba a predicar de esto. ¿Por qué Dios me está llamando la atención de que yo a la iglesia le hable de estas señales? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿por qué? Yo lo tengo claro, inmensamente claro. La venida de Jesucristo cada vez está más cerca. Ahora eso sí, yo no le voy a decir que dentro de un año, a lo mejor pasan 50 años, yo no lo sé. No me interesa saberlo, porque yo no busco a Dios
para no pasar por eso. Yo busco a Dios porque le amo. Yo busco a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él ha cambiado mi manera de ser. Por eso yo amo a Dios, porque Él transformó mi vida, camino de la destrucción hacia una vida diferente. Por eso yo amo a Dios, porque Él me amó primero. Si esto no sucede por alguna razón, no me interesa, me voy a alegrar. Porque habrá muchas personas, lejos de lo que demás empiezan a burlarse de mí. ¿Viste? No pasó nada, no hubo fin de mundo. Pero se puede seguir yendo a la iglesia, sí, pues sigo yendo a la iglesia. O es que creen que yo escogí el buscar de Dios solamente para escaparme de la gran tribulación. Quien lo esté haciendo así, que doble su rodilla lo más pronto posible y le pida perdón a Dios. Porque usted está coaccionando el amor de Dios. Está condicionando el amor de Dios. Entonces lo está buscando por lo que le va a dar. O sea, imagínense que ahora le dicen a usted que Dios no lo puede salvar de la gran tribulación, se aparta de la iglesia. Díganle eso a Pablo. Díganle a Pablo que él creía fielmente de que Dios lo iba a salvar de todas sus angustias. ¿Y dónde estaba Pablo en el momento que le estaban dando aquella paliza? ¿Dónde estaba Pablo en el momento cuando le habían dado 60 latigazos y lo tenían en una cárcel, en una mazmorra, encerrado, amarrado de las manos, llevando orina y todo encima de él? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo? No se estaba quejando. Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que a la medianoche estaban cantando himnos de gloria. Yo no sé si hay alguien aquí, en esta iglesia, que esté buscando a Dios solamente por el hecho de ser salvo. Está muy bien que empiece por eso, pero aquí no hay nadie que se haya convertido hoy. Si hubiera alguien que hoy se hubiera convertido, yo se lo puedo aceptar. Pero todos los que están aquí, por lo menos han venido 3 veces al culto. Ya a estas alturas debería saber quién es Dios y cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Yo sé y tengo inmensamente claro, jamás en mi vida he tenido tan claro lo que yo soy, lo que yo quiero ser y hacia dónde me dirijo en mi vida. Jamás lo he tenido tan claro. Por eso siempre hablo con la seguridad con la que yo hablo. Y por eso me muevo con la seguridad con la que yo me muevo. Y por eso le digo a mi iglesia Manantial de Vida que imiten la fe de su pastor. Amén. Pero no en la iglesia. Aquí háganse los bobos. Aquí si quieren no hablen. Cuando lleguen a sus casas, cuando lleguen a sus trabajos, demuestren que Cristo ha hecho un cambio en la vida de cada uno de ustedes. Esa es la gran diferencia. Porque cuando Cristo venga, posiblemente estemos en la iglesia. Y si no lo estamos, si nos comportamos como verdaderos cristianos solamente en la iglesia, cuando estemos por allá afuera estamos totalmente desprotegidos de Dios. El Salmo 91 no se cumple en la iglesia. El Salmo 91 se cumple también fuera de la iglesia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile yo, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? No temeré al terror nocturno. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué no nos comportamos como verdaderos cristianos las 24 horas del día? Pregúnteselo usted mismo. No se lo pregunte el de al lado, soy curioso. Pregúnteselo usted mismo. Y mediten. A mí no han parado de criticarme pastores propios extraños por mi manera de hablar a la iglesia. Incluso uno me dijo que yo estaba loco porque había autorizado a la iglesia que podía contradecir lo que yo decía. Y eso es lo que yo quiero. Que la iglesia se levante y me diga que es mentira todo lo que yo he dicho hasta ahora. El problema es que cuando yo digo algo desde aquí, lo digo desde la más clara información bíblica. ¿Me equivoco con las señales? ¿Me equivoco con todo lo que le he dicho? ¿Me equivoco con decirle que Jesucristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga? Entonces, querida iglesia, ¿qué esperamos para empezar a vivir como una auténtica iglesia? Donde nos amemos los unos a los otros, donde seamos capaces de dar nuestras vidas por nuestros hermanos, donde nos comportemos como el apóstol Pablo, delante de la gente y detrás de la gente, de la misma forma. Pero la iglesia de hoy en día
No solamente esta. Gracias a Dios no es la única. Como te mire mal un hermano, no voy más a la iglesia. Como el pastor me hable un poquito más duro, no vengo más. Como me quite el cargo, me largo. ¿Usted sabe cómo se siente Jesucristo cada vez que una estupidez de ese tipo sucede en cualquier parte de alguna iglesia en el mundo? ¿Saben cómo se siente Jesucristo? Póngase en el lugar de Él. Triste. No creas que se enfada, se pone triste. Ahora le digo yo, ¿sabe cómo se siente el pastor de esta iglesia cuando ve que la gente a la que él ministra domingo tras domingo no quieren crecer? ¿Saben cómo me puedo sentir yo cuando por mucho que le haga entender a la iglesia que Cristo viene pronto y que mi única intención es que todos y cada uno de ustedes estén bien, espiritual, económica y físicamente bien? No me mueve ningún otro propósito. No me interesa el dinero de la iglesia. No me interesa nada personal de ninguno. Lo hago con un verdadero amor desinteresado y a todos se lo he demostrado. ¿Por qué dudan tanto en hacer las cosas que dice la palabra de Dios que hay que hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que tenemos que estar bajo una autoridad? Y esa autoridad en esta iglesia se llama Juan Ferreira. No hay más nadie aquí adentro. Yo quisiera que hubiera más. No más Juan Ferreira, digo, más autoridades. Más personas en las que se pudiera delegar. En estos días me llegó un comentario. Dice, no me está gustando mucho la iglesia porque cada vez que vamos el pastor no hace sino soltarnos caña. ¿Y qué quiere? Que yo vea que usted va derechito a meter los dedos en el enchufe y le pongo una mantita en la cabeza y le digo, dale hijo, pero no me llore mucho cuando se queme. No, porque les amo, es que les reprimo, para que cada uno de ustedes reaccione. Y mañana diga, hoy me molestó lo que me dijo el pastor, pero que bien me ha hecho que me haya reprendido. Porque hoy reacciono y no voy directo a la destrucción. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros desde aquí arriba hagamos. Por eso soy tan duro. Si se le puede llamar dureza. Pídanle a Dios desde sus casas discernimiento de espíritu y que Dios le demuestre si es verdad que el pastor les ama o si es verdad que el pastor lo que quiere es darse una bomba o darse un nombre y decir que bueno predica. Yo no predico bien, yo lo que digo es repetir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios dice que es así, es así. ¿Te guste o no te guste? ¿Te duela o no te duela? Esa es la realidad. Y cuando yo logro ver que en el principio, ¿cuáles eran los castigos? ¿Sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Y la gente no se iba de la iglesia. ¿Saben que cuando Pablo en la iglesia primitiva los agarraban, ¿qué le hacían? Los mataban. ¿Saben que hoy en día todavía hay sitios en el mundo donde decir que eres cristiano está penado con la muerte? Pero no venimos a la iglesia porque hace mucho calor o mucho frío o porque llueve. Si alguien se ha sentido ofendido, yo quiero pedirle perdón por las palabras que ha dicho Juan Ferreira. Pero jamás esperen que Juan Ferreira les pida perdón por lo que haya dicho la Biblia. Está escrito y es un mandato divino y yo lo tengo que repetir. Muy en contra mía, pero lo tengo que repetir. Iglesia, si no estamos en la pureza de Dios, nos vamos al infierno. La Biblia es clara. Si no nos comportamos como verdaderos cristianos, Jesucristo no nos va a llevar. Porque imagínate tú, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios es un juez, ¿de qué forma? ¿Injusto? Justo. ¿De qué forma es juez? Justo. Es justo. Entonces, ¿a usted le parece justo que una persona que viva un mal vivir vaya al mismo lugar que una persona que vive en un buen vivir? ¿Usted lo cree que eso es así? Queremos suavizar las cosas y el hombre ha inventado cualquier cantidad de estupideces para apoyarse, para que crezca su iglesia. Y se han inventado auténticas barbaridades, como la predestinación, como el decir que la salvación no se pierde. Y pare usted de contar.
Si no se perdiera, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Es más, el fútbol todavía no ha terminado, nos queda todavía medio tiempo, vámonos. ¿Qué más da? Si de verdad estamos predestinados, sí, vamos para el fútbol de todas formas. Porque si vamos a ir al infierno, ¿qué más da? ¿Para qué hacemos aquí perdiendo el tiempo, escuchando a este bobo diciendo ese montón de sandeces? ¡Vámonos! Pero si usted se quede, porque usted sabe en el fondo de su corazón que lo que yo le estoy diciendo es la palabra de Dios, tan cruda y tan clara, y que me gusta que la iglesia esté alegre, me encanta que la iglesia esté alegre, y hago lo posible porque la iglesia esté alegre. Pero cuando Dios me dice, párate que voy a hablar yo, me paro y que hable Dios. En la mano de cada uno de ustedes y mía está la salvación individual y particular de cada uno de nosotros. Les he mostrado estas señales. El domingo que viene vamos a hablar de unas cosas muy bonitas, nos vamos a reír mucho, posiblemente, pero es un mensaje lleno de amor. No se lo voy a decir, cuando usted llegue lo verá y disfrutará de él si quiere. Y si decide no volver más a esta iglesia, se lo entenderé. Pero de lo que sí le voy a estar claro es que el pastor Juan Ferreira jamás va a cambiar un ápice de la palabra de Dios. Porque prefiero que todos ustedes se peleen conmigo antes que se pelee Dios. No quiero caerle bien a ustedes, quiero hacer la voluntad de Dios. Trato de ayudarlos ustedes a que vayan al camino de Dios. Y si eso se refiere, si usted va a ir al cielo y no me van a hablar más, quiten el habla desde ya. Pero garantícese un puesto en el cielo. No se los digo porque quiero caerles bien. Y encima esta mañana estaba un poco preocupado, no es la palabra, pero sí un poco mortificado, porque no es el mensaje que a mí me gusta. Y es el mensaje que menos le gusta a la iglesia. Pero tengo un devocional que me llega todos los días por medio de internet. Y hoy me vino perfecto. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si lo tienes por ahí lo puedes poner. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Y Juan Ferreira, hoy por hoy, me puedo llenar la boca de decir que yo soy un siervo del Señor. Y por eso sé que a mucha gente no le caigo bien. Lo siento por esas personas que no les caigo bien. Que el Señor les bendiga ricamente. No les quiero ser piedra de tropiezo absolutamente a nadie. Si su crecimiento espiritual se está estorbando en esta iglesia, váyase de la iglesia. Yo le doy una carta de recomendación y oro para usted, para que Dios le bendiga en la iglesia que quiera ir, en la denominación que quiera ir. Voy a orar para que usted vaya a donde usted quiera, pero yo no voy a hacerle piedra de tropiezo absolutamente a nadie. Eso es lo que yo quiero y quiero que la iglesia tenga claro. Amén. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 3. Dice, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, le dice Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay mucha gente que están dentro de la iglesia y reconocen y son capaces de decir esto es así, esto es allá, pero su comportamiento dice todo lo contrario. Hay gente que a lo que Jesucristo les dijo hipócrita, si ustedes son entendidos en la palabra de Dios, si ahora mismo nos ponemos en aquel rincón y le decimos ¿quién dijo tal palabra? Ustedes la van a contestar de memoria, porque ustedes han escrito la Torá. Y ustedes escriben la Torá y la leen todos los días. ¿Por qué no la practican? Y los llamó hipócritas. No son capaces de reconocer las señales del tiempo. Y en ese momento Jesucristo no estaba hablando de este momento, estaba hablando de aquel momento, de las primeras señales. No habló de mí el profeta Isaías. No le dijo claramente que tenía que venir el Mesías montado en un pollino de asna. He llegado aquí montado en un pollino de asna y no me han reconocido. He nacido de una virgen. Y el profeta que ustedes más alarde hacen es el profeta Isaías. Y se lo saben de memoria. Y no son capaces de reconocer que yo nací de una virgen y estoy aquí y que he venido a traer la salvación. Y los llamó hipócritas. No reconocen esta señal.
Le dijo, la generación adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada. Ahora pregunto yo a la iglesia, ¿quieren alguna señal? ¿Saben reconocer los tiempos? Todos los que estamos aquí tenemos Biblia. El que no tenga me lo dice que yo lo voy a regalar. Pero todos tenemos Biblia. Y el que no tiene internet, y el que no tiene la casa de Dios, que tengo allá arriba 25 Biblias a su disposición para que la lea. Todos tenemos acceso a leer la palabra de Dios. ¡Léala! Y dígame que no coincide. Las señales del último tiempo con lo que está por venir. La gran tribulación se acerca. Y tristemente la iglesia está dormida. Y a donde usted vaya se va a dar cuenta de eso. Y vemos donde el liderazgo se ha corrompido. El liderazgo ahora lo que le interesa es su propio beneficio, y no lo digo económico. Y mucha gente están sanando y quieren tener el don de sanidad para que todo el mundo vea qué bueno él es sanando. No, porque le duele que la otra persona sea sanada de verdad, ¿verdad? Y queremos una fama, y queremos un reconocimiento, y queremos todo, pero no somos capaces de dar nada. Muevan el niño, por favor, que es un momento muy importante. Yo sé que es duro hablar de estas cosas. Y créanme, yo no les estoy llamando la atención a ustedes. Lo que les estoy diciendo es que reflexionemos si lo que estamos haciendo está bien hecho. Se lo repito una vez más. ¿Estamos sirviendo a Dios de corazón? ¿O existe algo escondido que tenemos que buscar? ¿No será que nosotros necesitamos una auténtica liberación interior? ¿Una auténtica sanidad interior? ¿No será que le hacemos creer a las demás personas que somos santos y dentro de nuestras casas se nos salen hasta los cuernos? Y que gastamos dinero en colonia porque la peste azufre no hay quien la pague. Querida iglesia, el pastor Juan vive en la cuesta. Dios está en todas partes. Y lo que usted hace escondido no engaña al pastor Juan. No me interesa su vida privada. Pero a Dios sí, porque Dios lo mira. Y sabe cuál es su actitud cuando usted sale de la iglesia. Créanme que siento un peso terrible por la iglesia. Porque sé que la iglesia, en su lugar secreto, un buen grupo, no está actuando como tiene que actuar. Y los amo a todos. Pero por amor de Dios, iglesia, reaccionemos ya. Que ya es tiempo. Busquemos de Dios de verdad. Incline su rostro, por favor.